Ya cerca de la fiesta de Pentecostés, vamos a leer el último o los dos últimos versículos del capítulo 15 del Evangelio según San Juan y los primeros del capítulo 16. En el capítulo 15, versículo 26, primera parte, leemos: el Paráclito, el Consolador, que yo os enviaré desde junto al Padre. Este Paráclito o Consolador también significa invocado, abogado. Es el amor de Dios. El Espíritu Santo tiene como nombre propio amor con mayúsculas. Es el amor de Dios. Y dice Tomás de Aquino en su comentario: el amor nos hace despreciar las cosas terrenas y adherirnos a Dios. Adherirnos, como término técnico, teológico y místico, en la unión total. Del amor también se dice que excluye la tristeza y proporciona, regala el gozo de las cosas divinas. ¿Y qué más dice Cristo Jesús de este Paráclito, de este Consolador? Nos dice que es el Espíritu de la verdad. Continúa nuestro santo: decir Espíritu de la verdad es lo mismo que decir Espíritu del Hijo. Ciertamente, porque Cristo es la verdad, yo soy la verdad. Es lo mismo como si dijera Espíritu del Hijo, dice. Espíritu, en los idiomas antiguos, hebreo, arameo, griego, latín, significa soplo, impulso. Y por eso se dice que es todo Dios que hace la obra, toda la Trinidad, pero se atribuye especialmente al Espíritu Santo este impulso, dar a los discípulos un impulso, una fuerza, como la fuerza del amor reflejado en él. Y la obra de este Espíritu es precisamente hacer en aquellos a los cuales es enviado semejantes, hombres, semejantes a aquel del cual es el Espíritu. O sea, semejantes al Hijo, del cual procede, del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Por eso se dice que os enseñará toda la verdad. Es el Espíritu de la verdad y nos hace a nosotros semejantes a la verdad, al Hijo. Nos enseñará toda la verdad. Y del sinónimo, Espíritu del Hijo, podemos decir lo mismo. De la misma manera, similiter, nos hace semejantes al Hijo. Nos hace hijos, según aquello de Romanos, capítulo 8. Pasamos entonces a los primeros versículos del capítulo 16. Comienza Cristo diciendo: no os escandalicéis. Que Santo Tomás lo ilumina diciendo: no tengáis escándalo alguno, tropiezo alguno, porque el amor expulsa todo tropiezo, todo escándalo. Versículo 2, primera parte. Os excluirán de las sinagogas, aposinagogus os harán.
Y se pregunta Tomás de Aquino, ¿acaso es malo que a uno lo excluyan de la sinagoga, que a los apóstoles los excluyeran de la sinagoga, si ellos mismos estaban a punto de dejarla? Sí, ciertamente que es malo. Primero, porque da a entender, dice Santo Tomás, esta expresión, da a entender con la frase, que los judíos no iban a recibir a Cristo. Y esto causaba en los apóstoles una profunda pena, un gran dolor, como da testimonio San Pablo en muchas de sus cartas y también prácticamente en las últimas líneas de los Hechos de los Apóstoles. Algunos creían, otros no, y esto era una gran tristeza para ellos. Además, continúa Santo Tomás, no solo los judíos no iban a recibir a Cristo, en toda la red del Imperio Romano, inmediatamente y poco después de la crucifixión y del envío de los discípulos, en todo el espacio habitado del mundo había sinagogas en las cuales algunos creyeron y otros no. Y esos que no creyeron, no recibieron a Cristo, inmediatamente iban a perseguir e incluso matar a los cristianos. Literalmente, dice Santo Tomás, iban a ser matados por los judíos. Segunda parte del versículo 2, y estos pensarán que matando a los discípulos, matando a los apóstoles, obsequium se prestare Deo, literalmente que hacen un obsequio a Dios. Pero las palabras griegas son más fuertes todavía. Dice, más que obsequio, dice latría, adoración, prosferin, ofrecen una adoración a Dios matando a los discípulos de Cristo. Dice Santo Tomás que esto se refiere más bien a la persecución de parte de los judíos y no de los gentiles. Porque si Cristo se refiriera a la persecución de los gentiles, del Imperio Romano, sobre todo, que es la más conocida en aquellos tiempos, diría que ofrecen una adoración a los dioses o a sus dioses. Y acá dice que no, dice a Dios, como sugiriendo que se trata de las persecuciones directas o instigadas por los judíos. Cita una frase muy de San Pablo, porque tienen el celo de Dios, el amor ardiente de Dios, pero no según la ciencia. Comentando el versículo siguiente nos va a aclarar un poco más esta frase. Tienen el celo de Dios, pero no según la ciencia. O sea, no por celo, no por amor ardiente de la verdad. Porque como dice el versículo 3, no conocieron ni al Padre ni a mí. O sea, es un celo indiscreto, al margen de la verdad. Un celo en las tinieblas. No se trata del celo, del amor ardiente por la verdad, que es lo que Cristo vino a buscar en los suyos. Versículo 4. Cuando venga la hora de ellos, de los perseguidores, recordéis que yo os lo dije. Cuando venga la hora de ellos. La hora, en este caso, connota la potestad, el momento en que ejercen su poder con toda fuerza. La hora de ellos, dice Cristo Jesús, comenta Santo Tomás, la hora de los judíos. Es cuando pueden ejercer persecuciones, cuando puedan ejercer persecuciones o la persecución en vosotros, sobre vosotros. En esa hora, a la que se refiere también San Lucas en el capítulo 22, ¿no? Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
os acordéis que yo os lo dije, quia ego dixi vobis. Son palabras muy cargadas. El ego es el yo de Cristo, muy potente. Yo, con toda su autoridad divina, os lo dije. Decir es típico del Hijo, del Verbo de Dios. Yo os lo dije. De tal manera que, comenta y continúa Santo Tomás, como él lo dijo, conoceréis mejor la divinidad del Hijo. La divinidad. Él dijo, desde el Génesis, decía y las cosas se hacían. Y en su vida mortal, en víspera de su pasión, dijo muchas cosas, muchas profecías, profecías divinas, directamente de Cristo, Rey de los profetas. Y esta es una de ellas. Yo os lo dije, para que conocieran mejor la divinidad del Hijo y confiaran más de su ayuda, de eius adiutorio. Adiutorium es una palabra muy potente en el Evangelio, en el Antiguo Testamento también, muy potente, con connotaciones mesiánicas. La ayuda, el auxilio de Dios, el adiutorium, es típicamente divino, un verbo de redención, una palabra, un sustantivo también de redención. Que más así, más iban a confiar, muy importante, en su ayuda, en su adiutorium. La profecía tiene esa fuerza de consuelo. Comenta, trae a colación una especie de proverbio Santo Tomás diciendo, los dardos o las flechas previstas, vistas de antemano, hieren menos. La profecía tiene una potente fuerza consoladora. Y también cita a Cicerón. Cicerón en las cuestiones tusculanas dice, los bienes y los males temporales, mira qué provocativa la idea de Cicerón, los bienes y los males temporales, cuanto más son conocidos, en este caso por la profecía, cuanto más los conocemos, se los considera menores. Saber sobre esta gran tribulación, sobre las tribulaciones que la precedieron, nos hace verlas menores, no tan tremendas como podría ser sin la ayuda de la profecía. Los bienes y los males temporales, cuanto más son conocidos, tanto menores son considerados. Y también, como comentando a Cicerón, Santo Tomás añade, las tribulaciones, las persecuciones, los males, él dice tribulaciones, las tribulaciones, antes de tenerlas, más son temidas. La expectación de la tribulación, de la persecución, hace que uno las tema sobremanera, con gran intensidad. Una vez que se hacen presentes de modo análogo por la profecía, son menos temidas. El temor decrece, el consuelo de las palabras de Cristo aumenta. Que Él nos conceda la gracia en este tiempo glorioso de ascensión, víspera de Pentecostés.